Vamos a ir a la palabra de Dios en Marcos capítulo 9, versos 2 al 8. Marcos 9, versos 2 al 8. Estoy compartiendo una serie llamada Dios de Acción, porque así es el Evangelio de Marcos. Uno encuentra a un Dios en continuo movimiento, complementa a los otros evangelios de esta manera. Parece que todo pasa rápido en el Evangelio de Marcos y vemos un Dios activo, un Dios haciendo milagros, un Dios sanando a los enfermos. Así que vamos a leer la narrativa de la transfiguración y el sermón de hoy se llama Transfigurado. Transfigurado. ¿Cuántos saben transfigurarse? Sí, se les transfigura la cara. A veces cuando le dicen algo que no les gusta, se le cambió la cara, ¿verdad? Estaba contento y de golpe se le puso dura la mandíbula, ¿verdad? Trabó mandíbula. Se transfiguró. Se le pusieron los ojos, ¿vieron? Hay gente que cuando se transfigura se nota de voladita. Así, cambió. Estaba contento, pero de golpe le cambiaron los ojos, le cambió la mirada, rojo se le ponen a alguno la pupila, ¿verdad? Entonces se transfiguran, se manifiestan, ¿verdad? Se transfiguran. Pero no, esta es una transfiguración que no cambia para mal, sino cambia para bien. Y es el evento donde Jesús es transfigurado, donde Él muestra su gloria en el monte con los discípulos, un poco también haciendo eco de esas narrativas del Éxodo, donde Moisés sube al monte Sinaí, ¿verdad? Y Dios se manifiesta también, y es su rostro lleno de la gloria de Dios, ¿no? Y se lo tenía que cubrir. Bueno, esta es la transfiguración del Hijo de Dios en este monte, con 3 de sus discípulos, mostrando esa gloria que Él siempre tuvo con el Padre, mostrando de que Él era Dios, ¿sí? Mostrando esa divinidad, esa gloria en este monte. Pero vamos a ver cómo este texto también nos habla a nosotros, porque Jesús no se transfiguró solo, se transfiguró con 3 de sus discípulos. Y ahí estaban ellos mirando este evento glorioso, y más allá de ver en Jesús al Dios hecho hombre y ver su gloria, algo pasó con sus vidas, o algo tiene que pasar con nuestras vidas cuando estamos en la misma presencia del Señor. Así como el Señor se transfiguró, la misma gloria de Dios permitía que ellos también sean impactados. Así que vamos a hablar de transfigurado, cómo podemos cambiar a la imagen de Cristo. Marcos, capítulo 9, versos 2 al 8. Leemos la palabra del Señor. Dice: 6 días después, Jesús tomó a Pedro, a Jacobo y a Juan y los llevó aparte solos a un monte alto. Y se transfiguró delante de ellos, y sus vestidos se volvieron resplandecientes, muy blancos como la nieve. Y hace un comentario, la versión de Marcos dice: tanto que ningún lavador en la tierra los puede hacer tan blancos. Y les apareció Elías con Moisés, que hablaban con Jesús. Entonces Pedro dijo a Jesús: Maestro, bueno es para nosotros que estemos aquí y hagamos 3 enramadas, una para ti, otra para Moisés y otra para Elías, porque no sabía lo que hablaba, pues estaban espantados. Pero Pedro era eso que tenía que llenar el espacio, algo tenía que decir. Y en este caso él llena el espacio con algo que no era muy sabio, pero es lo que le salió. No sabía lo que hablaba. Verso 7. Entonces vino una nube que les hizo sombra, y desde la nube una voz que decía: Este es mi Hijo amado, a él oíd. Y luego, cuando miraron, no vieron más a nadie consigo, sino a Jesús solo. ¿Cuántos podemos decir amén a esa palabra? Bueno, gloria a Dios. Esta palabra, ese evento de la transfiguración, ¿verdad? Como recién es mencionado, también está narrado en Mateo y en Lucas capítulo 9, está narrado este texto, y agrega algunas cositas, ¿verdad? Diferentes, como por ejemplo que vieron la gloria de Jesús, que los discípulos estaban rendidos de sueño, que lo que hablaban Moisés y Elías era sobre la partida de Jesús en Jerusalén. Lucas especialmente, capítulo 9, versos
32 en adelante. Así que, ¿qué representa esta transfiguración o qué mensaje tiene esto para nosotros? Más allá de lo que significó en esa época, que era mostrar la gloria de Jesús. Que Jesús es Dios. ¿Cuánto creemos que Jesús es Dios? Y en este caso Él muestra su esplendor en este monte, muestra su divinidad, muestra esa gloria que tenía. Imagínense cómo habrá sido este evento para los mismos discípulos. Estaba tan nervioso Pedro y aparte estaba Moisés y Elías. Tremenda junta tuvo el Señor allí, ¿verdad? Un meeting, ¿verdad? Jesús, Moisés y Elías. Moisés representando la ley y Elías representando los profetas, ¿verdad? Aquel que iba a venir, aquel del cual profetizó Malaquías, la ley, los profetas, hablando con Jesús de lo que iba a pasar, de esa muerte en la cruz, de esa resurrección. Un evento tremendo. Y ahí estaban Pedro, Juan y Jacobo en la junta también. Junta entre Jesús, Moisés y Elías. Estaban los tres chiflados, Pedro, Juan y Jacobo, tratando de entender de qué se trataba. La cosa estaba buena. Dice que tenía mucho sueño, como el que está sentado al lado tuyo. A mirarme la cara y anda con sueño, ¿verdad? Yo regresé a las 2 de la mañana del viaje. Vieron cuando manejas por inercia, ¿verdad? Así estaba manejando por inercia. Estaba cargado de sueño. Mi esposa me dice, manejo yo. Le dije, no, estoy bien. Pero andaba ahí por pura unción de Dios. El carro andaba. Así que llegamos a casa, caí rendido. Cuando uno tiene sueño, ¿verdad? Es difícil controlarlo, ¿no? Empiezas a decir amén en los sermones así, pero porque se te cae en la cabeza. Pues en este caso estaban así, Pedro, Juan y Jacobo también, con Jesús cargadísimo de sueño, pero estaba tan buena la película que se quedaron despiertos, aún a pesar del sueño que traía. ¿Y por qué? Vieron la gloria del Señor y eso los mantuvo despiertos. Eso lo agrega Lucas capítulo 9, ¿no? Estaban rendidos de sueño. Y Jesús, evidentemente, con este evento tan importante en los evangelios, único, en donde Él muestra ese esplendor que Él traía, impacta a los discípulos. Y quiero ver junto contigo en este texto cómo estas palabras también pueden impactar nuestras vidas. ¿Qué pasó? ¿O qué nos dice este texto a nosotros para poder cambiar a la imagen de Cristo? ¿Qué nos dice este texto para poder cambiar a la imagen de Cristo? Primero, habla de purificación. Dice que subieron al monte a orar. Y dice que las ropas de Jesús, las ropas se tornaron blancas, ¿verdad? De tal manera que estaban tan blancas que ninguno de los cleaners de esa época las podía hacer más blancas de lo que estuvieron con Jesús. Las llevaron a la tintorería, ¿sí? Le dijeron, sácamela. No, y nadie podía dejar la ropa tan blanca como cuando Jesús se transfiguró. Usa esta imagen el Evangelio de Marcos, también otro Evangelio usa de que la imagen de la cara resplandeciente de Jesús. Pero es interesante este detalle de ropas blancas en Jesús. Y cuando Él está allí en ese monte, muestra esas ropas blancas, que representan la pureza, la santidad, representan esa gloria que tenía Jesús. Y de alguna manera eso también nos habla a nosotros, que cuando estamos en el monte con Jesús, nuestras ropas espirituales tienen que también ser blancas. Al estar con Jesús, nuestras ropas deben ser blancas, deben ser purificadas, nuestras ropas espirituales. ¿Cuántos se cambiaron de ropas espirituales cuando aceptaron a Cristo? Dejaron la vestidura del viejo hombre, dejaron las vestiduras del pecado y ahora tienen vestiduras de santidad. Ahora, esa vestidura tiene que ser constantemente limpia en la presencia del Señor. Cuando vamos al monte, ¿sí?, esas vestiduras se purifican. En el Antiguo Testamento, muchas veces Dios usa esa imagen. Por ejemplo, en Éxodo capítulo 19, versos 10 y 11, dice: santifícalos hoy, le dice Dios a Moisés, y mañana, y laven sus
vestidos, y al tercer día me presentaré en el monte Sinaí. Esta imagen de lavar los vestidos, ¿verdad?, está en el Antiguo Testamento, también es del Nuevo Testamento, de tener vestiduras blancas. Jesús viene a buscar una iglesia pura, sin mancha, sin arruga, limpia, amén, con vestiduras resplandecientes. La Biblia también utiliza esta imagen, Apocalipsis 7:14. Dice: estos son los que han salido de la gran tribulación y han lavado sus ropas y las han emblanquecido. La misma figura, ¿verdad? Vestiduras blancas. ¿Y cómo la emblanquecieron los que estaban en la gran tribulación, que salieron de ella? Con la sangre del Cordero. Con la sangre del Cordero. Y en este monte Jesús, transfigurado, estaba hablando con Moisés y con Elías. Esta aparición, ¿sí?, bastante rara de estos personajes del Antiguo Testamento, hablando como tanto la ley como los profetas hablaban de Jesucristo, apuntaban a Jesucristo y apuntaban a este evento tan importante que es la cruz, el momento en donde Jesús iba a derramar su preciosa sangre para que nuestros vestidos sean emblanquecidos, para que no andemos con ropas sucias. ¿Cuántos saben que a los niños les gusta andar con ropa sucia? ¿Sí? A los niños, ¿no? O a algunos de los adultos también. ¿Vieron gente adulta que se ponen la misma ropa todos los días? Un rato, hermano, ya. Cambiaste la camisa. Ya se te nota, ¿verdad? Se empieza a salir, se ponen marrones acá arriba, ¿verdad? Y se los llevas a la tintorería, para aquellos que van a la tintorería, o se lo dan a la esposa, le dicen: me quitas este marrón que está acá percudido, no sale con nada. Y si la esposa lo mete en la lavandina, te la deja toda blanca, ¿verdad? La camisa. O vas a la tintorería y le decís: mira, está un poquito sucia, mira la tintorería, no sé si le voy a poder sacar todas las manchas. Si voy a hacer lo que puedo. Pero nosotros nos cambiamos de ropa, nos gusta estar con ropa limpia, ¿sí? Nos cambiamos, nos ponemos bien, por ejemplo, para bañar a la casa del Señor, se arreglaron bien, ¿verdad? Ropa emblanquecida, ¿sí? No se pusieron, nosotros nos quitamos lo que traíamos del viaje misionero, no si llegaba a llegar con esa ropa acá, me iban a decir: pastor, ¿qué le pasó? Si vuelva, porque encima ya la tierra por todos lados, además que emblanquecido parecía un niño más. Todos parecíamos un niño más, ¿verdad? Los zapatos llenos de tierra, ¿verdad? Entonces está bien, pero después tenemos que lavar esa ropa y ponernos ropa limpia, blanca, ropita blanca, ¿sí? Y así estaba Jesús con sus vestiduras blancas. Y así es la imagen para nosotros también, tener nuestras vestiduras siempre blancas, nuestra vida limpia, pura en la presencia del Señor. Y cuando estamos con Jesús en ese monte, nuestras vestiduras interiores son limpias por la sangre de Jesucristo. Cuando estás con Jesús orando en la presencia de Dios, la sangre te limpia de todos tus pecados, de todas tus manchas, de aquello que está percudido, aquello que ya lo traes de hace tiempo. Es tan importante estar en la presencia de Jesús, en el monte con Jesús, para que nuestras vestiduras se limpien. Si queremos ver la gloria de Dios, tenemos que tener vestiduras limpias. No podemos vivir una vida en pecado constante, ¿sí?, y ver la gloria de Dios. Siempre hay que pasar por la sangre de Cristo. Siempre hay que pasar por la sangre de Cristo. Siempre hay que pasar por la tintorería del cielo. Y ahí la sangre de Cristo te limpia, te purifica. Dios le dice a Moisés: purifíqueme al pueblo. Al tercer día me voy a mostrar a ellos, voy a mostrar mi gloria. Y en este monte Jesús, hablando de lo que iba a pasar en esa cruz, con Moisés, con Elías, viendo cómo esas palabras iban a cumplir en él muestra lo importante que era la sangre de Cristo, lo importante que es que Él dé la vida por nosotros, la importancia que hay en ese, permítame el término, quitamancha, que es la sangre de Jesús. En Jesús, la sangre de Jesús te quita las
manchas del pecado. ¿Qué usan las hermanas para quitar manchas? A ver, ¿hay algo? Cloro, ¿sí? ¿No se inventó nada mejor que eso? Quita manchas, blanqueadores, ¿no? Pero todos a base de cloro, ¿verdad? Cada hermana que sabe. Algo así. ¿Sí? No sé los hermanos cómo harán, ¿verdad? Para quitar las manchas, pero bueno, se la dan a las hermanas, o a la tintorería, de vuelta. Bueno, en el tiempo de Jesús, dentro del Imperio Romano, varias de las culturas, ni les cuento lo que usaban para quitar las manchas. Usaban el orín de la gente. ¿Sí? Con el orín quitaban las manchas de la ropa. Si ustedes en la iglesia se van a enterar de cada cosa, en esta iglesia puntualmente, ¿sí? Entonces habían los lavaderos de la época, generalmente eran esclavos que compraron su libertad y se ponían cleaners, lavaderos. Los cleaners de esa época, los romanos llevaban sus vestidos y ellos ponían tachitos en la entrada, la gente ahí hacía pipí, luego usaban el pipí de la gente, la ponían en una, se les sigo contando, ¿sí? Bueno, y le ponían ahí en una tina grande, ¿sí? Ponían los vestidos manchados, la ropa manchada, las túnicas manchadas. Yo no sé si Jesús habrá mandado su túnica a algún tipo de cleaner, ojalá que no. La metía ahí adentro, menos mal que Jesús se transfiguraba, no necesitaba de esto, ¿no? La metía ahí y los esclavos, muchos de ellos pisaban en el pipí de la gente, de todo Roma, imagínense ahí adentro, y pisaban, porque se convertía en amoníaco y eso sacaba las manchas. Por lo menos andaban blanquitos, con olor a eso, pero blanco, ¿verdad? La vestidura estaba limpia. El olor es otro tema ahora. ¿Sí? No sé cómo lo habrán quitado, pero eso era lo que sucedía así. Trabajaban los cleaners de esa época. ¿Sí? ¿Ya sabe algo nuevo? Se va a la casa sabiendo que se usaba pipí para emblanquecer la ropa en aquel tiempo. Bueno, menos mal que nosotros usamos la sangre de Cristo. La sangre de Cristo es limpia. Los métodos del mundo no te ofrecen limpieza y si te limpian una cosa te ensucian la otra, ¿no? Te limpian, te dejan un olor que no te lo saca nadie, pero la sangre de Cristo nos purifica, nos limpia. Ese es el método del cielo, amén. Dale fuerte la palabra. Gloria a Dios. Entonces, cuando los discípulos estaban allí en el monte de esta transfiguración, el tema de conversación era cómo Jesús iba a dar esa sangre por la humanidad, cómo Jesús iba a entregar su vida para que nosotros hoy seamos purificados. Así que lo primero que se necesita para cambiar, y algo digo cambiar, es la sangre de Cristo. No queremos ser cristianos siempre iguales, ¿sí? No queremos ser cristianos que no avanzamos en nuestra vida espiritual. No queremos ser cristianos con las mismas mañas. No queremos ser cristianos, ¿verdad?, que parezcan limpios por fuera, pero con olor a pipí. ¿Sí? Queremos ser cristianos limpios, purificados, guiados por la sangre de Cristo. Por la sangre de Cristo en ese monte tiene poder para cambiar esos patrones de conducta que todavía no hemos podido cambiar. La sangre de Cristo puede cambiar las cosas más difíciles en nuestras vidas. De hecho, un cristiano que está en la presencia de Dios tiene que mostrar una vida pura, vestidos puros. La pureza tiene que ser un lema para los cristianos. ¿Sí? Pero una pureza genuina, una pureza con la sangre del Cordero. ¿Sí? No una pureza externa, una pureza interna de vestiduras limpias interiormente, no de vestiduras externas, sino de la vestidura que el Señor nos da, la ropa nueva que Dios nos da por medio de su sangre. Así que ¿cuántos decimos, Señor, yo quiero vivir en pureza? ¿Cuántos dicen, yo quiero vivir en pureza? Y claro que te van a venir pecados, claro que te van a venir tentaciones, claro que cuando tú dices yo quiero vivir en pureza te van a venir todas las clases de cosas para que caigas, pero Dios te permite por su sangre tener vestiduras blancas. Y yo no sé qué habrán entendido Pedro, Juan y Jacobo ahí en el monte, pero lo primero que vieron fueron vestiduras resplandecientes. Y el que escribe este evangelio, Marcos,
quizás dictado por Pedro, ¿sí? le narró, se lo dijo a Marcos mientras escribía, le habrá dicho: las vestiduras de Jesús estaban súper blancas, súper blancas. Ningún cleaner la puede dejar así. Y eso también debe hablar a mi vida de tener una vida con vestiduras blancas. Tal como en el Antiguo Testamento, cuando Moisés le dice: ¿saben qué? Limpien sus vestiduras. Tal como en el Nuevo Testamento, que los que salen de la tribulación salen con vestiduras blancas, lavadas por la sangre de Cristo, nosotros también necesitamos vestiduras blancas. Una vida santa y pura. Eso es lo primero que se necesita cuando queremos ver cambios. Se empieza por la pureza de corazón. Se empieza por un corazón puro. Y cuando tú dices: no, soy muy bandido, Señor, me voy a tu monte a estar contigo. Y que tu presencia me purifique, que tu sangre me limpie. Y Dios lo va a hacer, amén. Así te vas a empezar a transfigurar. Luego pasa que Dios comienza a revelar lo que iba a suceder. Revela su muerte, su resurrección, junto con Moisés y Elías. En ese momento comienza a revelar los planes que había. Y eso es lo que pasa si queremos también cambiar. Primero, ser purificados, purificación. Segundo, revelación. Se necesita la revelación de la palabra del Señor. ¿Cuánto podemos decir amén a eso? Amén. Necesitamos la revelación de ese pan que nos nutre. Si no leer la Biblia para mera información, sino para transformación, que la palabra de Dios comience a cambiar. Y eso es lo que este texto, en cierta forma, también les hablaba a los discípulos. ¿Cuál era el mensaje que iba a cambiar las vidas de ellos? Ese mensaje de la cruz. ¿Sí? We preach Christ crucified. El mensaje que transforma, el mensaje que a Pablo se le había revelado. Y ese mensaje no tiene que ser mera letra, tiene que ser letra con el Espíritu Santo. ¿Sí? Nosotros no solamente estudiamos la palabra con nuestra capacidad intelectual, sino también con la capacidad espiritual que la da el Señor. Amén. Entonces ellos comienzan a tener esa revelación de lo que es la palabra de Dios, aunque no entendían mucho lo que estaba pasando, aunque muchas veces les costó saber lo que significaba la cruz, y se les va a revelar aún después de que vean a Cristo resucitado. Jesús les muestra ya la importancia de que ellos tengan la revelación de la palabra de Dios. Es curioso que esto viene en contexto de la multiplicación de los panes y los peces, ¿sí? De los panes y los peces. El capítulo anterior, Marcos capítulo 8, muestra esta multiplicación de panes y de peces. Y ese pan de vida, el pan que nos alimenta, la palabra de Dios, amén. Tal como en el Éxodo, el maná del cielo que estaba cayendo. ¿Sí? Y hay un paralelismo cuando uno lee esto, a la luz de lo que pasó en el Éxodo también. Ese maná, ese pan, representa la palabra del Señor, representa el sustento que junto con la presencia de Dios transforma. Es la palabra, Moisés, y la presencia, Elías. La ley, pero no la ley sola, no la ley de Moisés sola, sino la ley acompañada por el Espíritu, la palabra y el Espíritu. Y ahí viene la palabra viva, ahí se encarna la palabra de Dios. Moisés representa la ley, la presencia del Espíritu lo representa el profeta Elías. ¿Cómo decía Elías? Vive Jehová en cuya presencia estoy. Un hombre de presencia, de grandes milagros. Entonces la combinación de la palabra y el Espíritu Santo trae esa revelación que ya está escrita acá, que no hay que agregarle nada nuevo, pero que se te hace carne a ti.
Comienzas a verla con otras ganas, no te aburre, no te duermes. Algunos usan la Biblia para me cuesta dormir, voy a leer un salmo. El tercer versículo ya está tocando, ¿verdad? Son los mejores pastillas para dormir para algunos. Leen la Biblia. La Biblia a los discípulos los mantuvo despiertos. Jesús, que era la palabra hecha carne, los mantuvo despiertos a los rechazados. Ellos estaban durmiendo ahí. Llegaron cansadísimos, pero al escuchar lo que estaba pasando, dice que se mantuvieron despiertos, porque la palabra, más que dormirte, te despierta, te despierta, te abre los ojos, comienzas a ver las cosas diferente. La palabra de Dios te ilumina y tú dices, no es tiempo de dormir, es tiempo de estar bien despiertos. No es tiempo de estar somnolientos en las cosas de Dios, no es tiempo de estar aburridos con la Biblia, es tiempo de estar atentos. Algo está pasando. Y esto es lo que los discípulos captaron ahí en ese monte. Vestiduras blancas, pero también un tiempo donde se les revela esa palabra acompañada por la presencia de Dios. Y yo oro para que en nuestras vidas pase lo mismo. Que seamos gente que nos mantengamos despiertos cuando Dios está hablando. Que Dios abra tus ojos. Que sea un tiempo de revelación de la palabra y la presencia de Dios para tu vida. Amén. Diga, Señor, yo quiero esta revelación de tu palabra y de tu presencia en mi vida. Si yo quiero cambiar, voy a necesitar ropas limpias, amar la santidad, buscar la santidad, pero también voy a necesitar tiempo con la palabra de Dios. Voy a necesitar que esa palabra no me aburra, sino que me despierte, me comience a hablar, a transformar. Dios me habló, Dios me mostró, Dios me está guiando a través de su palabra. Amén. Qué importante es entonces purificación, es lo que pasa en el monte, revelación, la palabra, la presencia, Moisés, Elías, ese ejemplo, esa combinación perfecta de la palabra, la ley y el Espíritu Santo, ambas cosas de la mano, que es lo que necesitamos para ser transformados. Y por último, ocurre la transformación por medio de la gloria de Dios. Entonces, primero purificación, segundo revelación y tercero viene la transformación. Purificación, revelación y transformación. ¿Quieres cambiar? Purificación, revelación de su palabra, y Dios va a empezar a transformar por su gloria. Amén. Ahí comienzan los cambios. Ahí comienza a ocurrir la transformación en estos tres discípulos, que uno podría decir, bueno, la verdad es que Jesús escogiste algunos medios, sí, no sé qué tan bueno era Jesús para escoger discípulos, ¿verdad? Líderes, pero estos tres, y te cuento los 9 restantes, era mejor perderlos a veces que encontrarlos, pero ahí estaban. Ellos fueron, entendieron, recibieron esta palabra, recibieron esa purificación, esa revelación, y fueron transformados, dieron su vida, fueron los líderes de la iglesia primitiva. Ocurren los cambios. De hecho, en Lucas 9, texto que no leímos, pero que agrega algunos datos, dice que Moisés y Elías hablaban de la partida del Señor que iba a acontecer en Jerusalén. Y el griego de la palabra partida es la palabra éxodos. Hablaban del éxodo con Jesús, de ese éxodo, de esa partida, este cambio que iba a acontecer, esa salida que iba a tener Jesús en la cruz del Calvario en Jerusalén. Ese es el éxodo por excelencia. Ahí está el éxodo, en la cruz del Calvario. Ahí está la sangre que nos permite a nosotros ser libres, ser transformados. Así que la gloria del Señor iba a ser de alguna forma bañada en la sangre de Cristo. Ellos vieron su gloria en este monte. Y comienza a ocurrir también en ellos, comienzan a experimentar ellos el éxodo, las partidas, el dejar ese estado de pecado para
entrar en un estado de novedad de vida, dejar un estado de vestiduras sucias para comenzar en un estado de vestiduras limpias, dejar una vida chata, religiosa, para entrar en una vida de revelación. Comienzan a haber cambios, éxodos, partidas, donde dejas un lugar y comienzas en un lugar nuevo, tal como nosotros como iglesia. Dejamos una etapa, cerramos una etapa, comenzamos una nueva etapa. Y eso pasa cuando estamos en la presencia de Dios. Vas a experimentar momentos de transformación por la gloria de Dios. Moisés sabía de Éxodo. Si él mismo lo vivió con el pueblo de Israel. De hecho, uno de sus libros se llama Éxodo. Salida. Si vas a Grecia, en el aeropuerto dice Éxodo. ¿Sí? Y el Éxodo es la salida. Moisés sabía de Éxodo. Elías también sabía de lo que eran salidas, partidas. Si tuvo una partida como ningún otro en la Biblia. Fue llevado en un torbellino con el Señor. ¿Sí? En esa carroza, ¿no? Que fue levantado. Así que ambos, estas dos personalidades del Antiguo Testamento, conocían muy bien de lo que eran los cambios. Moisés sale de Egipto, de esa comodidad, de ese tiempo de estancamiento, de esclavitud, para ir a un tiempo de libertad, un tiempo de milagros, un tiempo donde iba a ver la gloria de Dios, un tiempo donde iba a recibir las tablas de la ley. Cambios para bien. ¿Cuántos necesitan cambios en alguna área de su vida? ¿Cuántos necesitamos cambios? Hay cosas que tienen que cambiar y hay que estar en el monte con Jesús. Si tienes áreas que cambiar, hay que buscar la pureza. Primero, hay que buscar que la palabra de Dios comience a hablar a nuestras vidas. Y hay que dejar que su gloria nos mueva, nos haga cambiar de una vez por todas, podamos ser transformados. Y eso es lo que pasa con estos discípulos cuando ven este evento único de la transfiguración y ven a Moisés, ven a Elías. Claro que Pedro salió con algo medio fuera de lugar, ¿no? Porque así somos cuando no estamos del todo alineados, ¿verdad? Estamos en la misma gloria de Dios, estamos pensando en, qué sé yo, en las enramadas, ¿no? Algunos están en la presencia de Dios, están pensando en las empanadas que se van a comer después. Está la gloria de Dios adelante, están pensando, puede estar en la cabeza, quién sabe dónde. Parece está Pedro, algo dijo, ¿verdad? Es como que si ahora les pediría que digan lo que están pensando. No, algunos van a salir con enramadas. ¿Sí? Pero por lo menos estaba ahí Pedro, por lo menos estaba en la presencia de Dios. Menos mal que Dios lo interrumpe, le dijo, ¿sabes qué, Pedrito? No, a mi hijo, escuche, tiene que escuchar. Lo encamina, lo dejó hablar un rato, después lo interrumpió. Otra de los textos en Mateo dice que mientras Pedro todavía hablaba, una voz del cielo irrumpe, o sea que le cortó la conversación. Dios mismo a Pedro. ¿Vieron cuando esa gente que habla, ¿no? Y entra en carro cuando entra a hablar? Arranca y no lo paras. Tenés que decir, perdón, excuse me. Yo me imagino al Señor saliendo del cielo diciendo, Pedro, disculpa Pedro, te voy a tener que interrumpir un rato. Sí, ya para, porque te voy a hablar. Escucha a mi hijo. Pero esto pasó en este proceso de transformación. Pedro era impulsivo, Pedro quería hablar, pero algo tenía que decir. Tremendo momento de gloria. Tenía que dar un comentario de eso. Y se aventó para cualquier lado, pero por lo menos dijo algo. ¿Sí? Los otros dos estaban espantados, no sabían qué decir por la duda. Y dijeron, vamos a mandarlo a Pedro, que siempre habla y mete la pata, así que una metida de pata más, no pasa nada. ¿No? Nosotros vamos a cuidar nuestro testimonio, peligrosa que se lo manche Pedro, ¿vieron? El testimonio, ¿no? Entonces, hubo ese cambio. Claro que se va a exponer lo que nosotros somos en la presencia de Dios, es como nos exponemos, es como eres. Puede ser como eres en la misma presencia de Dios. ¿Sí? Dios nos espanta de cómo eres. No es que Dios salió del cielo y dijo, Pedro,
bocón como siempre, cállate, no te traigo más con Jesús, me arruinas cada cosa que yo vengo a hacer, Pedro, ya. No dijo eso Dios del cielo, ni tampoco Pedro, ni tampoco Jesús, perdón. Sino que yo lo veo a Dios amable, diciendo, bueno, Pedro, ya para, escucha a mi hijo. Porque en la presencia de Dios tú puedes ser como tú eres. Los otros dos estaban espantados, temerosos como ellos solos. Y Pedro venció el miedo hablando. Los dos ejemplos muestran que ante la presencia de Dios estamos expuestos. Pero es bueno que estés expuesto a la presencia de Dios, porque ahí es donde comienzan los cambios. Ahí es donde tú puedes experimentar los éxodos, las partidas en tu vida, el salir del estado a veces de atropello, el salir del estado de temor muchas veces, porque hay gente que vive establecida en el temor, vive establecida en acciones de atropello, de ansiedad, de afán, y tú no puedes vivir siempre ahí, o siempre te vas a equivocar. Pero hay momentos donde Jesús te llama, como lo llamó a los tres, les dijo, vengan. Y yo no me explico esta historia de otra manera, de que, por lo menos desde el lado de los discípulos, de que Jesús los quiso cambiar, quiso obrar en ellos, quiso mostrarles que ellos necesitan esa presencia de Dios, quiso mostrar su gloria, y la gloria del Señor nos cambia, la gloria del Señor nos transforma. Cuando estamos en la presencia de Dios, somos transformados a su imagen. Y ya no nos parecemos tanto a nosotros, sino nos parecemos más a Jesús. Ya no eres el temeroso de siempre, ahora eres una persona más de fe como Jesús. Ya no eres la persona con miedo de siempre, eres una persona segura en Jesucristo. Para eso sirven los montes de las transfiguraciones, para eso sirven los momentos con el Señor. Y su gloria nos va transformando. Su gloria nos va transformando. Vamos a finalizar. ¿Dónde viene esta tarde? Leyendo 2 Corintios 3, 14 al 18. No sé si lo tenemos en pantalla. 2 Corintios 3. Sí, ahí está. También lo pueden seguir. Mira lo que dice el apóstol Pablo, verso 14. Pero el entendimiento de ellos se embotó, hablando del pueblo de Israel en el desierto, porque hasta el día de hoy, cuando leen el antiguo pacto, les queda el mismo velo no descubierto, el cual por Cristo es quitado. Diga conmigo, por Cristo el velo es quitado de mi vida. Y aún hasta el día de hoy, cuando se lee a Moisés, el velo está puesto sobre el corazón de ellos. Pero cuando se convierten al Señor, el velo se quitará. Entonces, el pueblo de Israel leía a Moisés, la ley, pero con un velo. ¿Cuántos saben que puedes leer la Biblia y tener un velo puesto en tu corazón? Y dice la Biblia acá que cuando te conviertes a Cristo, el velo se te quita, se te va. Así que ya no tienes velo en tu corazón si Cristo vive en ti. Tú puedes leer la palabra de Dios y Dios te va a mostrar su voluntad. Verso 17, porque el Señor es el Espíritu, y donde está el Espíritu del Señor, allí hay libertad. Así que acá en el apóstol Pablo, en esta carta, vemos la combinación de la ley de Moisés y además del Espíritu de Dios, que quita ese velo.